Muy bien, seguimos con el mensaje a la iglesia en Tiatira en el capítulo 2, Apocalipsis, capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nos vamos a estacionar el día de hoy en el versículo 21, repito, Apocalipsis capítulo 2, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muy bien, quiero que cada uno de ustedes recuerde un poco acerca del contexto y hablaremos especialmente o nos enfocaremos en lo que el versículo 21 brinda. Para mí es un poco extraño que la mayoría de comentaristas a los cuales siempre doy un poco de atención no hacen un comentario extenso de lo que el versículo 21 afirma. Sin embargo, en este verso podemos ver y podemos sustraer muchas cosas esencialmente de quién es Dios ante nosotros, y podemos verlo reflejado en nuestra vida cotidiana. Me gustaría que ustedes vieran la misericordia de Dios en nuestras vidas como personas pecadoras, y vemos lo que Dios está haciendo puntualmente en la iglesia Tiatira, una iglesia que estaba siendo inducida a fornicar, y la fornicación como uno de los pecados más aborrecidos por Dios, porque como afirma el apóstol Pablo, es el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como el mismo apóstol Pablo dice dentro de la gracia divina, que la voluntad de Dios, según 1 Tesalonicenses, es que nos apartemos de toda fornicación. Entonces vamos a ver reflejado en las mismas escrituras cómo la voluntad de Dios, dentro de su gracia y misericordia, extiende a esas personas que están cometiendo un pecado abominable por Dios mismo. Dios extiende su misericordia diciendo que da un tiempo para el arrepentimiento. Y dentro del estudio que me estuve deteniendo un poco, vemos cómo esa misericordia de Dios en nuestras vidas, muchas veces cada uno de nosotros como cristianos, no es extendida hacia los demás, y eso me da mucha tristeza. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, lo que abunda hoy en internet, estamos hablando dentro de la doctrina o dentro del llamamiento a las escrituras, a volver las escrituras, hubo también una línea que se inclinó mucho al legalismo, al fariseísmo, y no está extendiendo ese lado misericordioso. Tenemos el lado liberal, que la mayoría de nosotros conoce, de iglesias liberales, donde se les permite cualquier tipo de cosa, inclusive si la persona llega a ser una benefactora de la iglesia, a la persona se les tiende más misericordia, o llega a ser el pastor o la persona encargada llega a ser más misericordioso que con otra persona. Pero alejado de ese entendimiento, cuando nos enfocamos a las Santas Escrituras, y no sé, podría yo hablar de unos 5 años antes acá, con lo que abunda en el internet dentro de la doctrina, sí hubo un lado legalista que oprimió, que dejó desentendido que a ellos se les tuvo misericordia, como narra nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, en la parábola de aquel hombre que debe 10,000 talentos, y 10,000 talentos era muchísimo, era una cantidad inimaginable, y aquella persona ruega pidiendo misericordia, y se le otorga misericordia. Y cuando esta persona sale, a alguien que le debía 100 denarios, que era aproximadamente como
el salario de unos 3 meses, esa persona no tiene misericordia con aquel que le tuvo. Esto era porque Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Hasta 7, y nuestro Señor Jesucristo dice: no, 70 veces 7. Una persona que, como nosotros, que hemos pecado y que hemos ofendido a Dios, Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros en muchas ocasiones, en muchas situaciones de nuestra vida. Y luego nosotros, a los cuales por gracia se nos ha otorgado ese perdón y esa misericordia, muchas veces dentro de la doctrina nos cuesta trabajo extender esa misericordia, verdaderamente extender ese amor. Eso no es de acciones, es decir, no es únicamente un acto externo, sino tiene que ser nuestro corazón regenerado y transformado el que brinde ese amor ágape, que es donde es posible amar a tu hermano, a aquel hermano que te ha ofendido. Entonces, quiero que la exposición del texto que estamos estudiando, del versículo 21 de Apocalipsis, donde, recordando el contexto, la iglesia que vivía en Tiatira era incitada a comer cosas sacrificadas a ídolos y a fornicar. Y recordemos, y yo les hablé acerca del contexto histórico de los gremios que existían, donde las personas, dependiendo su oficio, tenían un ídolo en particular. Dentro de ese ídolo, yo los invité a que lo vieran como un sindicato, el cual los ayudaba a expandir lo que ellos hacían o lo que ellos trabajaban, pero también dentro de esa ayuda los incitaban a comer cosas sacrificadas a esos ídolos de los cuales dependían ciertos gremios, y esa comida sacrificada a los ídolos dentro de sus fiestas paganas los inducían en fornicación. Y la ejemplificación que se hace a continuación, de las cuales ya hablamos, era de Jezabel, la esposa del rey Acab, que, como vimos en el libro de los Reyes, inducía a Acab. Es decir, una mujer que inclusive la escritura le nombra que una falsa profeta le inducía. Era de influencia negativa, alejado a lo que Dios ya había establecido, de lo cual ya hablamos la semana pasada, y estamos viendo que la fornicación, como un hecho no figurado, estamos hablando de nuestro cuerpo, estamos hablando del templo del Dios viviente, estamos hablando que es uno de los pecados que más aborrece Dios. Pero también yo quiero equilibrar como la Santa Escritura lo está equilibrando. Es decir, no quiero llevarme o acorralar la exposición de esta tarde a un fariseísmo, entendiendo cada uno de nosotros, como hablamos en la exposición anterior, que es un pecado que Dios aborrece. Y como veremos en su contexto, dicho pecado trae consecuencias. Es decir, no hay una permisibilidad ante ello, trae consecuencias. Eso téngalo bien en cuenta. Escuchen esto: Dios nos ha perdonado nuestros pecados. En el momento que Dios nos llama, en el momento que a cada uno se nos abre el entendimiento por medio de la predicación del Evangelio, somos sellados con el Santo Espíritu de la promesa, como afirma Efesios, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Cada uno de nosotros es justificado por gracia, declarado sin culpa. Es una declaración legal de Dios a nuestras vidas. Dios nos imputa su justicia por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, ante eso, no hay ninguna objeción, ni habrá ninguna objeción, párese quien se pare a decir lo contrario. La Escritura afirma que cada uno de ustedes son salvos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Ahora, dentro de eso, ustedes y cada una de las personas que son llamadas por Dios tendrá una morada eterna el día que ustedes perezcan. Todos moriremos, no sabemos cuándo, no sabemos si es esta noche, si es dentro de un año o Dios nos permita envejecer.
Pero la garantía que cada uno de ustedes tiene es que cuando muera, cuando ese momento llegue, ustedes estarán con su Señor, estarán con nuestro Señor eternamente. Sin embargo, los pecados traen consecuencias. La Escritura afirma en el Salmo 7 que Dios está airado con el impío todos los días. Inclusive más salmos como el Salmo 86, el 103, 116, 145 efectúan de la misma forma el decir que tenemos un Dios grande y misericordioso, pero también es un Dios que tiene ira, una ira contra el impío. Es un Dios lleno de misericordia, tardo para la ira, pero abundante en su gracia y misericordia para con nosotros. Ahora, dentro de los atributos comunicables con Dios, dentro de la esencia misma de Dios, del carácter de quién es Dios, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios inmutable, un Dios lleno de gracia y de bondad, dentro de su mismo ser y dentro de los atributos que comunica con su creación, tenemos la misericordia de Dios que emana de la misma bondad de Dios. Y en el versículo 21 estamos viendo ese carácter de Dios mismo. Es decir, tenemos un grupo específico en el tiempo que está siendo redactado el libro de Apocalipsis. Tenemos un grupo específico que está fornicando. Tenemos un grupo específico. No le llama a ellos no creyentes, sino está diciendo a mis siervos. Los está induciendo a fornicar. Es decir, eran personas que estaban dentro del llamamiento a santidad que Dios nos hace, los que estaban siendo inducidos a la fornicación, los que estaban dentro de eso que Dios aborrece, que Dios abomina. Pero sin embargo también vemos esa palabra donde Él está diciendo, pero yo les he dado tiempo para que se arrepientan. Muchas veces nosotros no entendemos ese carácter de Dios. Quiero que todos me acompañen al Salmo 86, por favor. En el verso 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Repito el texto, mas tú, Señor, Dios ¿qué? Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Bueno, este atributo de Dios a su creación estaba siendo manifestado específicamente. Estamos redactando, estamos exponiendo el versículo 21 de Apocalipsis y vemos cómo esa misericordia es extendida a esas personas que transgredían la ley de Dios dentro de lo que Dios ya ha determinado. Tenemos dentro de la voluntad eterna y soberana de Dios, podemos derivarla de dos porciones. Tenemos la voluntad decretiva de Dios, es decir, lo que Dios ya ha decretado, una voluntad decretada por Dios para establecer cosas que Dios ha determinado. Y dentro del parámetro teológico perceptivo, donde nosotros podemos entender lo que Dios, cómo Dios se relaciona con el ser humano, tenemos la voluntad perceptiva de Dios, preceptiva de Dios, es decir, los preceptos de Dios, lo que Dios ha ordenado. Repito, la voluntad decretiva, lo que Dios decretó para que se cumpliese lo que Dios ha determinado, lo que Dios determina, el decreto eterno de Dios. Y la voluntad preceptiva, es decir, los preceptos de Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios ya manda a hacer puntualmente, lo que no da opción al ser humano. Es decir, Dios no te dice, ¿quieres honrar al Señor tu Dios sobre todas las cosas? No, la Escritura dice,
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. La Escritura no dice, ¿quieres amar a tu prójimo? No. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, dentro de esos decretos de Dios, dentro de esos estatutos de Dios, dentro de esos preceptos de Dios, tenemos que la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda fornicación. Vamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, por favor. En el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Repitan eso. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? De toda fornicación. Es un llamado, hago hincapié siempre en esto, es un llamado de Dios a nuestras vidas, el apartarnos para Dios. La santificación por medio de su Santo Espíritu. Ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la misma Escritura afirma que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal, y dentro de eso terrenal está la fornicación, como lo asegura Colosenses en el capítulo 3, verso 5, y como dice Gálatas en el capítulo 5, verso 19, que son las mismas obras de la carne. Y teniendo en cuenta que tenemos que desechar todo aquello que no agrada a Dios, también la Escritura, dentro del mismo texto que estamos estudiando, donde Dios mismo aclara, les he dado tiempo para que se arrepientan, es decir, hay una misericordia de Dios hacia esas personas que están haciendo lo que a Dios no agrada. Entendemos entonces que la misma Escritura afirma que dentro de esa misericordia, nosotros o el creyente que está cometiendo algún pecado, estamos hablando en el contexto de la fornicación, tenemos que entender que también hay un llamado al arrepentimiento. Para eso quiero que todos ustedes vayan a Proverbios en el capítulo 28. La ira de Dios sobre la persona que infringe la misma ley de Dios está sobre ella. Es decir, Dios está airado con el impío, ¿cuánto? Todos los días. Pero la misericordia de Dios no está con aquella persona que encubre su pecado, sino con aquella persona que lo confiesa y se aparta de su pecado. Es decir, con aquella persona que se arrepiente, que pide perdón a Dios por su pecado. Estamos en Proverbios, estamos viendo en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, que dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Es decir, la persona está pecando, está transgrediendo la ley de Dios. Esa persona está dentro de la misericordia de Dios porque está violando lo que Dios ha determinado dentro de su decreto, ¿qué? Preceptivo. Dentro de lo que Dios ha mandado al hombre hacer. El hombre viola esos decretos, está dentro de la misericordia de Dios, de un Dios misericordioso, tanto para airarse. Si hay ira de Dios, pero es un Dios misericordioso que es tardo para airarse. Ahora, la Escritura está afirmando en Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, que aquella persona que deliberadamente no opta por arrepentirse, por confesar sus pecados y apartarse de ellos, esa persona no prosperará. Prosperará no está hablando económicamente,
El Chapo Guzmán tiene mucho dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de infringir la misma santidad de Dios, y estamos hablando de la misma ira de Dios sobre aquella persona. Pueden decir, hay personas que piensan esto dentro de la voluntad permisiva. Decimos, y estoy usando un vocabulario que no debiese usar, dentro de la voluntad misma de Dios, y piensan ellos, bueno, Dios ha perdonado mis pecados, su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, soy salvo por gracia, y ya perdonó mis pecados y tengo vida eterna. Es verdad, hay una vida eterna para esa persona, y nadie, absolutamente nadie, lo arrebatará de la mano del Dios Todopoderoso. Sin embargo, si aquella persona insiste, es renuente en algún pecado, sí, confesarlo o arrepentirse. Confesarlo no quiero verlo como una línea católica donde vayan ustedes con un sacerdote y confiesen sus pecados. Estamos hablando que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados y apartarnos de sus pecados. La persona que confiesa sus pecados, es decir, clama a Dios por misericordia y se aparta de ellos, la Escritura que dice que ese mismo pecado es perdonado, exactamente. Pero quien rehúsa arrepentirse, endurecido por su corazón, y no se aparta de su pecado, hay calamidad, como el contexto mismo del libro de Apocalipsis, en la carta a Tiatira, está diciendo. Ahora, quiero que todos ustedes vayan a primera de Juan, en el capítulo 1, por favor. En el versículo 8, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9, quiero que fijen su atención. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está, ¿en dónde? En nosotros. El verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, dentro de lo que estamos viendo en el versículo 21, dentro de la misericordia de Dios, en lo que vemos en el contexto de Apocalipsis, que quiero que lo vean ustedes como algo perverso y algo abominable, algo verdaderamente horrendo, lo que estaba sufriendo la iglesia de Tiatira. Es decir, cristianos, como vimos dentro del mismo contexto, cristianos que perseveraban en amor, en fe, en servicio. Vemos una iglesia creciente en algunas cosas, pero también vemos una iglesia deficiente en otras cosas. Y dentro de esa deficiencia en esa iglesia, ofendían la misma santidad de Dios. Y a pesar de estar ofendiendo la santidad de Dios en algo que Dios aborrece, la misericordia de Dios estaba sobre esa iglesia. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas, la misericordia de Dios sobre una persona que ha transgredido la misma ley de Dios. Pero esa misericordia de Dios no es para que aquella persona siga en el mismo pecado de una forma insistente. ¿Para qué es la misericordia de Dios? Para que esa persona vuelva en arrepentimiento a su Señor. No es que la persona pecó y Dios lo aplastó en el mismo momento que ha pecado. ¿Sí? Dios es misericordioso, pero no permisivo. Tardo para la ira, pero no por eso no tiene ira contra el impío. No por eso no tiene ira con aquel que infringe su ley. La línea correcta
para no desviarnos a un liberalismo y para no llegar a un extremismo, ¿sí? Tenemos que ver a ese Dios sí misericordioso, a un Dios que sí tiene misericordia, pero que no es permisivo. Es decir, el pecado de cada uno de nosotros traerá consecuencias. Y si Dios en su misericordia, en su infinita y soberana misericordia, espera paciente a que la persona que infringe un mandamiento de Dios es única y exclusivamente con el fin de que esa persona proceda al arrepentimiento. Ahora, dentro del balance del mismo texto, yo quiero invitarlos a ustedes a que ahora visualicen esto de una forma terrenal, con la misma parábola con la que inicié de una forma muy sencilla, donde Dios misericordioso a la iglesia de Atira que estaba fornicando, que estaba siendo inducida a fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos, donde la iglesia de Atira estaba dentro de una de las cosas que Dios aborrece. Dios misericordioso extiende su misericordia, y en la parábola que yo les cito de Mateo, son 10,000 talentos, que es una cantidad muy grande, y esta persona, ¿qué hace? Ruega, y rogando a esta persona alcanza misericordia, pero cuando sale, la persona que le debía no le tiene la misma misericordia, y la Escritura afirma que sus siervos, viendo esto, van y le dicen al Señor, y el Señor mismo le dice: ¿no me debías tú más? Y tuve misericordia contigo. ¿Cómo tú no hiciste lo mismo con alguien que te debía menos? Bueno, ahora quiero voltear el asunto y quiero que ustedes lo pongan en una forma sencilla y elocuente dentro de la misericordia de Dios, la misericordia que cada uno de nosotros debemos de tener. Quiero que me acompañen a Mateo en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor. Verso 4. No, perdón, versículo 7. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, dentro de la soberanía de Dios, dentro de la gracia eterna de Dios, tenemos que Dios extiende su misericordia para todos, lo que podemos conocer como la gracia común de Dios. Es decir, Dios es misericordioso con todos, como lo afirma el mismo Mateo. Si ustedes se adelantan al versículo 45, en el mismo capítulo, ustedes pueden ver, dice: para que seáis hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre qué malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, un Dios misericordioso para con todos, ¿sí? Pero también vamos a hablar de la misericordia o de la gracia soberana de Dios hacia nuestras vidas. Es decir, si vamos a Romanos en el capítulo 9, por favor. En el verso 15, pues Moisés dijo, a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Estamos hablando de la misericordia soberana de Dios dentro de la salvación. Si nosotros vemos lo que afirma Tito en el capítulo 3, desde el verso 5, dice que nos salvó por su misericordia. Es decir, nosotros somos salvos por su misericordia. De hecho, en Romanos capítulo 9, verso 23, nos nombra vasos de misericordia, ¿sí? Como afirma Efesios en el capítulo 2, somos salvos por medio de su misericordia. Su misericordia de Dios es la que nos otorga, por la gracia divina, salvación.
dentro de la bondad de Dios. La misericordia se desprende de la bondad misma de Dios. Ahora, todo esto es para una herencia eterna e incorruptible. Cuando estamos viendo la misericordia de Dios otorgada a nuestras vidas por medio de las Escrituras, se nos olvida muchas veces esa misma misericordia. La persona ha sido llamada por la gracia de Dios. La persona ha sido vuelta a Dios por la misericordia de Dios. La persona ha sido sellada con el Espíritu de Dios por la misericordia de Dios. A veces, como iglesia reformada, se nos vuelve como si fuera un tip el decir todo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero ya en el momento genuino de aplicar a nuestra forma de vivir, en nuestras acciones y en las actitudes de nuestro corazón, esa misericordia y esa gracia, parece que es únicamente de labios para afuera. Y no entendemos genuinamente lo que es esa gracia y esa misericordia. Porque cuando la entendemos y la atendemos, nuestra forma de conducirnos y de entender los errores de los demás cambiará. Cuando la persona es demasiado legalista y cuando esa persona quiere que le caiga un rayo a aquel que infringe la ley de Dios, parece que se me ha olvidado que Dios ha tenido misericordia de esa persona. Y quisiéramos darle una hacha a Dios y que cortara a esa persona de la tierra en el momento que esa persona ofendió a Dios. Y se nos olvida que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida también hemos ofendido a Dios. Y en ocasiones pareciésemos como aquel fariseo: Señor, te damos gracias porque yo soy como este hombre, yo hago esto y yo hago aquello. Cuando la actitud real de cada uno de nosotros debería ser la del publicano y decir: Señor, sé propicio a mí. A pesar de ser quien fuésemos, siempre es la misericordia de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y tiene que ser siempre la misericordia de Dios a cada uno de nosotros. Si la misericordia de Dios está en mí, nosotros tenemos que extender esa misericordia. Una, como entendimiento de la gracia de Dios a nuestra vida. Y dos, como un consejo delegado de las Escrituras. Vamos todos a Proverbios en el capítulo 3. En el verso 3 dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Repito, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La Escritura nos invita a ser misericordiosos como un Dios Señor grande y todopoderoso ha sido misericordioso. Primera de Pedro en el capítulo 3, verso 8 nos invita a ser misericordiosos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 32 nos invita a ser misericordiosos. Las Escrituras nos invitan, nos enseñan, nos incitan a ser personas misericordiosas. El simple hecho de que entiendan que Dios soberano, eterno e inmutable, fue misericordioso a la vida de cada uno de nosotros. El hecho de que cada uno de nosotros, con humildad y sencillez de corazón, entienda que lo que Dios ha obrado en nuestra vida es verdadera y genuinamente por gracia, eso nos ayudará en toda nuestra vida cristiana si atendemos el mismo consejo a cuando nuestro hermano o hermana
que en cualquier pecado, no solamente en fornicación, ¿sí?, en cualquier pecado, porque si algún hermano lo cachamos con una mentira, ¿qué tal si no es cristiano? ¿Por qué me mintió? Bueno, extendamos un poco esa misericordia y no seamos tan prontos para emitir algún juicio deliberado. Porque si nuestro Padre Celestial nos ha perdonado una deuda tan grande, que era tan grande esa deuda, que tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Una deuda tan grande, inmensa, que manda a su Hijo. Dice un apologista cuando un joven lo reta y le dice: ¿cómo es posible que con 2 horas de sufrimiento de un hombre en una cruz nuestros pecados hayan sido perdonados? Y el apologista responde: tú has hecho esa pregunta únicamente para hacer quedarme mal, pero Dios lo obrará bien. ¿Quieres que te responda por qué un hombre, un solo hombre, en 2 horas de sufrimiento nos reconcilia con Dios? Bueno, porque ese hombre vale más que todos los hombres que están en esta tierra y que estarán y que estuvieron. Por esa sencilla razón, nosotros somos reconciliados con Dios. El sufrimiento de la vida de ese hombre vale más que todo. Y Él vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, porque la deuda que cada uno de nosotros tenía con Dios era imposible que la pagásemos. Por eso necesitábamos un mediador perfecto, sin mancha, puro, que nos reconciliase con Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Quiero terminar esto como una secuencia. Me quise detener un poco en este texto y la siguiente semana voy a exponer cómo el pecado sí trae una consecuencia para esas personas que fornicaron. Dios dio un tiempo de misericordia para que se arrepientan, para que las personas entiendan, para que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Él en santidad. Pero las personas dentro del contexto no se arrepintieron, y la ira de Dios estuvo sobre ellos. Pero terminando lo que expusimos brevemente dentro de la misericordia de Dios a nuestras vidas, de la cual no quiero que ninguno de ustedes se olvide nunca, nunca. Quiero que me acompañen a Miqueas, por favor. En el versículo 8 del capítulo 6, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y hablar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén, hermanos. La plenaria del día de hoy, de un texto tan sencillo como es Apocalipsis capítulo 2, en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tiene un contexto que estaremos analizando de una forma más amplia, y el hecho de que yo quisiese detenerme a exponer y a puntualizar y a hablarles y hacer hincapié acerca de la misericordia de Dios a nuestras vidas es para que ustedes recuerden esa grandeza de Dios, ese amor inmutable, esa eterna misericordia que tenemos de Dios, y que no se nos olvide que se nos han sido perdonados nuestros pecados por la gracia divina, y que cuando en el tiempo, en su caminar,
independientemente del rumbo que Dios disponga a nuestros pasos, ustedes no se olviden que Dios ha sido misericordioso en su vida, a cada uno de ustedes. Y que Dios, el mismo Dios que narra todas las Escrituras, que en un amor eterno manda a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, y que vemos a la iglesia de Tiatira que está ofendiendo uno de los pecados que Dios mismo más aborrece, Dios da o brinda un tiempo. Y que si alguno aquí conoce a alguien que ha ofendido a Dios de esa forma, entienda que Dios en su misericordia puede permitir que esa persona se arrepienta, y que nosotros no seamos sino alguien que de cierta forma, por la gracia divina, ha entendido esa misericordia, nosotros opte por invitar a aquella persona al arrepentimiento en amor. Es decir, no ser permisivos con el pecado, pero tampoco ser legalistas. Entendamos la misericordia y practiquemos la misericordia. Abracemos la misericordia de Dios a nuestras vidas y abracemos la misericordia que Dios nos ha permitido entender y brindémosla. Amén, hermanos. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios por la plenaria del día de hoy. Amén.